Nos venimos a las oficinas de Grant Thornton, esta consultora que siempre nos tiene grandes novedades con su trabajo. Y entonces vamos a hablar con Matiana para que nos dé un informe de este nuevo reporte. Hola Matiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por venir, siempre bienvenidos acá. Bueno, nos ha sorprendido este nuevo informe que ustedes tienen, porque, bueno, como siempre hablamos mucho de las empresas, hablamos de lo que pasa en la economía de nuestro país. ¿Cómo están las empresas con el optimismo? Mira, nosotros, como bien vos sabés, lo que hacemos es medir el optimismo empresarial de manera trimestral. El optimismo no es algo que nosotros vamos y le preguntamos al empresario, ¿estás optimista? Sino que es un índice que se construye a partir de ciertas premisas. ¿Y cuáles son sus expectativas? ¿En qué van a invertir? ¿Cuáles son las amenazas que perciben? ¿Y cómo va a evolucionar el salario? Y esto se compara lo que es Argentina, lo que es el mundo y lo que es Latinoamérica. Perfecto eso, porque no estamos aislados de un mundo y todo no nos estamos influye, aislados del claro. mundo y aparte muchas veces para entender es necesario la comparación. O sea, si nosotros podemos ver que un número sube o baja y decimos qué bien, pero por ejemplo vemos que estamos 30 puntos abajo del mundo. Claro, claro. Entonces, está bueno entender un poquitito cómo evoluciona. ¿Cómo viene esto? ¿Las empresas están un poquito más optimistas, menos? ¿Cómo lo percibieron? Bueno, lo que vemos es, en Argentina, el índice de optimismo cayó de un 75% a un 74%, que es una caída, la verdad, bastante chica y marginal, que viene creciendo, que creció bastante del principio del 2024 hacia acá. O sea, hubo un crecimiento muy grande, lo que vemos ahora es una pequeña contracción. En el mundo también notamos una contracción del optimismo que tiene que ver con la incertidumbre global, con el tema de las tarifas de Trump, con lo geopolítico, etc. Lo que sí notamos es que el optimismo de Argentina es más o menos 10-15 puntos mayor que el optimismo global y que el optimismo de Sudamérica. Entonces, ¿caímos? Sí, pero desde un lugar muy alto. Claro, hay que evaluar todo el contexto. Exacto, por eso siempre el dato no es solo el dato, sino tiene que ver con cómo se compara, cómo es la serie histórica, etcétera. En un año electoral, ¿esto del optimismo o que baje o que se detenga, influye? Un montón, influye un montón, influye la incertidumbre. De hecho, es llamativo que hayamos caído solo un punto en un contexto de año electoral. Influyen un montón. Hay varios ítems, pero bueno, yo en esta charla que tuvimos previa resalté un par que es, por ejemplo, ¿cómo viene el tema del empleo? Bien, el tema del empleo viene complicado en ese sentido. Y fue uno de los puntos que quizás cayó bastante, pero también no solo cayó, sino que viene de niveles bajos. Viene la serie histórica del tema de empleo. Cuando hablamos de empleo, le preguntamos a las personas si piensan incorporar gente en los próximos 12 meses. Y ya la serie histórica de Argentina es bastante baja en relación a hasta relación a Sudamérica y en relación al mundo. O sea, ya partimos de una base baja y encima caímos. Claro. Entonces, lo que a nosotros inferimos es que las empresas o van a reemplazar salidas o no las van a reemplazar o van a desvincular gente. Pero no va a crecer y no se van a crear nuevos puestos de trabajo según este informe. Parte de lo que uno piensa, vos desmentime si no es así, es que tiene que ver mucho la tecnología, pero también tiene que ver mucho en lo político una posible reforma laboral. Bueno, es que en realidad se cruzan dos tormentas en un punto, ¿no? Por un lado tenemos el tema de los costos laborales, la legislación laboral argentina, el tema de la potencial reforma laboral que nos tiene a todos los empresarios como, bueno, ¿qué pasará? ¿Conviene o no conviene incorporar gente? Esto ya sería un problema en sí mismo, pero esto se le cruza una oleada tremenda que tiene que ver con las tendencias laborales en el mundo y que tienen que ver con la inteligencia artificial, el aumento de la tecnología, la automatización que te hacen hasta repensar el sentido del empleo. O sea, ¿qué es el empleo hoy y cuál va a ser el empleo en 5 años? Hablamos de empleo y hablamos también de inversiones, ¿no? ¿Las empresas están más dispuestas a hacer inversiones, menos? Las empresas están más dispuestas a hacer algunas inversiones. Bien. Vemos que hay un aumento en inversiones en maquinaria, inversiones en espacios laborales, claro, tecnología, espacios laborales, ¿no? O sea, vemos que lo que hace a lo inmediato, y esto es en Argentina, ojo, sí. Esto es en Argentina,
En lo que es en lo inmediato productivo, vemos que hay esas inversiones que son como concretas. Ahora, si vamos a las inversiones que, digamos, se entienden más de largo plazo, como la inversión en I+D, cayó 11 puntos de un trimestre a otro, cayó mucho. Entonces, lo que vemos ahí es como que hay una sustentabilidad o una sostenibilidad medio amenazada, en el sentido de que, ok, puedo invertir en lo que me va a mejorar en lo inmediato mi negocio. Ahora, ¿voy a invertir en algo que va a mejorar en el largo plazo, mi negocio, mi industria? No. Mira, es un tema que lo agarro así con pinzas, ¿no? Pero a veces uno piensa en otros países del mundo y dice, ¿cómo lo piensan a largo plazo? Ya están pensando de acá a 20 años. ¿Los argentinos piensan así o es, como decías recién, más lo inmediato? ¿Vos podés pensar en cómo va a ser tu economía en 3 años? Quería que me respondieras eso. ¿Vos podés pensar eso? Sí. Una empresa, nosotros que dirigimos una empresa, podemos pensar, realmente podemos tener ideas, podemos esbozar escenarios. O tener ganas. Y tener muchas expresiones de deseo y tener escenarios, bueno, A, B, C, D. Pero ahora, largo plazo son Sí, claro. 2 meses, 3 meses. Sí. De hecho, una cosa que comentábamos cuando comentábamos el reporte es que este reporte, que era del segundo trimestre argentino, que había un contexto de salida del cepo, bueno, el tema de Trump y las tarifas, etcétera, ya casi parece historia vieja. Claro. Entonces, es muy difícil en un mundo tan vertiginoso pensar en el largo plazo, pero soy una convencida de que hay que hacer el esfuerzo. Para cerrar, y sé que vos sos una experta en esto, ¿cuáles son las conclusiones de este reporte? Las conclusiones de este reporte son principalmente de que lo que dice el reporte es que Argentina todavía no pierde el optimismo, por más que hubo una pequeña bajada, es muy diferente lo que es la histórica de Argentina y lo que es, por lo menos los empresarios argentinos no pierden el optimismo, que el optimismo está limitado por las cuestiones más inmediatas, que el optimismo está limitado por lo que va a hacer que mi negocio se mantenga a un cierto nivel de flotación, pero que todavía hay que trabajar y pensar en el mediano o largo plazo. Y acá pongo foco en 2 cosas: empleo, desarrollo de habilidades de personal, que son más o menos lo mismo, la gente, Sí. y investigación y desarrollo, que es, bueno, hacia dónde vamos y cómo vamos a innovar y crear cosas nuevas en el futuro. Matiana, muchísimas gracias por esto y por aclararnos con este informe un panorama de lo que es la economía argentina. No, por favor, muchísimas gracias a vos. Estamos con Fernando hablando también de parte del reporte que presentó Grant Thornton. Fernando, recién hablamos de un montón de cosas, de las empresas, de los emprendedores, de los emprendimientos. Hay una parte que ustedes hicieron del informe que tiene que ver con las limitaciones de las empresas para crecer. ¿Cuáles fueron? Bueno, fueron varias. Yo creo que algunas tienen solución, otras no tienen solución tan fácil. Creo que las principalmente mencionadas, hay algunas preocupaciones vinculadas con el contexto político y la posibilidad de que el gobierno logre los consensos que necesita para sacar algunas leyes claves en reformas que considera que son importantes. Después hay otras que son menos circunstanciales y que vienen de larga data, como por ejemplo la falta de financiamiento. O sea, el sistema financiero argentino no parece proveer para las empresas alternativas de financiamiento, y también hay otras vinculadas con la falta de capacitación o la inversión en capacitación que sería necesaria para que la gente y los equipos se vayan adaptando a las nuevas tecnologías. Yo te diría que esas 3, hay una que es una preocupación más política, hay otra que está vinculada con el funcionamiento de la economía, y hay otra que está vinculada un poquito más con lo que es el acceso a la tecnología y a la capacitación en un mundo que cambia todos los días. Sos un hombre muy analítico, y esto de que estén cerrando muchas pymes, de que hay muchas empresas que hasta dudan si cerrar, si no cerrar, si tomar gente o no tomar gente, ¿cómo ves hoy, en agosto 2025, el contexto? Yo creo que la palabra que se utiliza o que utiliza el gobierno y que utiliza mucho es reconversión. O sea, reconvertirte. ¿Cómo reconvertirte? De alguna manera implica cómo va a ser tu modelo. Si vas a seguir con un modelo de producción, si vas a pasar a ser un importador. Y muchas empresas están viendo esto, cómo reconvertirse en un escenario que hoy por hoy es cambiante. El gobierno parece dar una señal en el sentido de que va a favorecer la importación y con lo cual
todo el que quiera fabricar acá va a tener que ser competitivo de alguna manera. ¿Cómo recuperar la competitividad? Es un desafío y yo creo que todos están un poco pensando en eso en este momento. Si nos vamos a las empresas de afuera, ¿cómo ves esto de, che, vamos a invertir en Argentina o, bueno, vamos a esperar un poco porque no lo vemos seguro? Y yo creo que, a ver, sacando a los que tengan una oportunidad concreta, visible y de hacer una inversión en este momento, yo creo que hay mucha gente que la veo sentada un poco esperando el devenir de los acontecimientos, un poco esperando también alguna incertidumbre económica y sobre todo alguna incertidumbre política. Yo creo que faltaría dar alguna señal política un poquitito más consistente para que los inversores se sientan un poco más animados, más allá de las preocupaciones coyunturales de tipo de cambio y otras cosas que toda elección conlleva. Hace mucho que vienen haciendo esto en la consultora y te pregunto, de este reporte, ¿qué es lo que más te llamó la atención, te asombró, dijiste, mira por dónde iba la cosa? Mira, yo creo que lo que más podría asombrar es cierto pesimismo en los empresarios argentinos respecto de la posibilidad de recuperar precios. Yo creo que de alguna manera están viendo que el mantenimiento de la rentabilidad viene por el ahorro de los costos más que por el incremento de los precios, lo que en el fondo hablaría, sobre todo para los empresarios dedicados al consumo interno, a cierta preocupación porque la caída de las ventas que pueda provenir y una subsecuente recesión. Eso me parece que es un elemento importante. O sea, prevén mejor rentabilidad, pero no tanto en base a precios, sino que en el fondo es un ahorro de costo lo que están buscando. Esto que se dice a veces, bueno, arreglamos la macroeconomía y la micro, que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo lo ves? ¿Está bien? ¿Está mal? Yo creo que todos los gobiernos tienen un plan para la micro, no solamente todos los gobiernos. Yo creo que hay una cuestión se puede priorizar, arreglar la macroeconomía para generar las condiciones para que después vengan inversiones, pero no existe un Estado ausente de la microeconomía. El Estado, los Estados modernos intervienen en la microeconomía, ¿para qué? Para favorecer un equilibrio que le permita seguir o obtener sus objetivos estratégicos. Esto de yo arreglo la macroeconomía y el resto que lo arregla el mercado, yo no lo vería como algo que esté pasando en la práctica en casi en ningún país. ¿Qué opinas de la necesidad o no de una reforma laboral? Yo creo que la reforma laboral probablemente es necesaria. Creo que es importante, daría certidumbre para las empresas, bajaría un poco el nivel de litigiosidad, que Argentina tiene un nivel de litigiosidad alto, pero es un instrumento más. O sea, pensar que la reforma laboral va a generar un boom de empleo no me parece que sea lógico. Es un instrumento más que es bueno tenerlo. La reforma laboral sería importante implementarla en un contexto de expansión económica. Cuando vos tenés expansión económica más reforma laboral, puede ser un objetivo deseable. Ahora, hablar de reforma laboral como único y exclusivo, que la reforma laboral va a solucionar el problema del desempleo, no es milagroso. No es milagroso. No es milagroso. Fernando, como siempre, es un gustazo conversar con vos y tu visión de esto que tiene que ver con el mundo de las empresas. Bueno, gracias a vos. Nos vemos. Hasta luego.